Llegamos a las jornadas de 2 dígitos, y en una semana que tuvimos fútbol a todas horas, el líder de la competencia no afloja, puesto que ahora ejecutó a Xolescuincle. En el duelo de interinos, Chivas resultó vencedor ante Pumas, y el Toluca, con todo y alineación indebida, no pudo hacer mucho ante el América. También con esta voz entrecortada por la gripa, te cuento la pachanga de los Tigres, el despido de Pau, así como el retiro y la precoz dirigencia de Guido Pizarro, después de la victoria ante Necaxa. No se nos olvida la actividad de los mexicanos en Europa, que para algunos fue complicada, para otros fue de perlas. Las dudas no cesan en el Cruz Azul, que dejó ir puntos importantes en la Perla del Pacífico ante Mazatlán. Parecía que sería una velada de descontrol para la máquina, pues a los 18 segundos Ángel Sepúlveda se quedaba nada de marcar el gol de vestidor, solo que el travesaño le jugó una mala pasada. Al 5 de la segunda etapa, el ex gallo llegó a cerrar la pinza una vez más, pero Larguero se pintó de morado, y en el contrarremate Giorgio Kamakis cabeceó por un costado. Más tarde Mateus Bous se animó a balón detenido, y compuso un verso digno de la Odisea para estrenarse como goleador, con la camiseta de la cementera. Están cubriendo el izquierdo, pasó Piovi, llega Bogu, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! Por parte del polaco Bogus. ¡Qué razón! Por fin, una vez en la vida le pegó el doctor. Démosle crédito. Sí. Una vez en la vida le pegó el doctor. ¡Qué golazo metió el polaco! Mientras tú le estás jodiendo la vida a Yakumaki, yo estoy haciendo que este vaya a jugar al Atlético de Madrid. No obstante, los mazatlecos se lanzaron con todo el ataque, y después de que estrellaran el balón contra la base del poste, el profe señaló el tiro desde el manchón por una mano del Cuate, quien tuvo una noche similar a la de Hernán Cortés en 1520. Fue entonces que Benedetti, quien estuvo cerca de abandonar el campo por lesión, engañó a Kevin Mier para equilibrar el tanteador. A pesar de que el cuadro celeste no tiene un torneo malo, ya no quieren más tiempo en la dirección técnica Vicente Sánchez, que en conferencia mencionó que salió satisfecho del empate ante un equipo completamente inferior. Buenas noches, buenas noches a todos. El balance del juego es positivo. Quizás no hubiera gustado por los 3 puntos, pero bueno, muy satisfecho del rendimiento del equipo. Y por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a jugar un poquito más rápido, pero en líneas generales no vamos a hacer. En un duelo que siempre es garantía de calidad, el América ganó en el campo, como también pudo haberlo hecho en la mesa ante un desacertado Toluca. La última vez que estos dos se vieron las caras, los Diablos se quedaron sin entrenador y sin oportunidad de pelear por el título. Así que aprovechando el buen momento que vivían, querían tomar venganza frente al AVE. No más que se quedaron queriendo. La gente apenas atravesaba los filtros de seguridad cuando Alejandro Cendejas metió un pase de fantasía entre 3 rivales hacia Adolfo Fidalgo, quien continúa en su era de goleador para activar los fuegos artificiales. 5º gol de la temporada para el Maguito, quien ya superó su mejor marca de 4 en el Apertura 2021. Sin duda Mario Carrillo tuvo voz de profeta. Más tarde Jesús Rafael quiso aderezar el enfrentamiento con un penal a favor del Chorizo Power, solo que después de la revisión en el VAR se echó para atrás. Antes de llegar a la media hora, Alexis Vega sacudió las redes laterales y provocó el grito de más de uno, que pensó que el empate era una realidad. A 30 segundos del descanso, Israel Reyes tuvo en su cabeza el 2-0, pero Pau López con una gran reacción rechazó hacia un costado. Sin embargo, después de la reanudación, el español se juntó con el mejor jugador del torneo para el América, quien con un remate cruzado vacunó a Alex Girón. Federico Pereira se animó desde su casa, solo que no tuvo suerte. Posteriormente, Luan García atendió el recentro para descontar el tablero. Aunque para muchos el balón atravesó la línea, el cuerpo arbitral dijo que no, pues no había una toma que lo pudiera echar para atrás. Una polémica más que se suma al historial de nuestra liga, que parece empeñada en no ayudarse a sí misma. Y la verdad es que yo creo que es así, pues todo indica que los dueños del balón disfrutan del morbo, ya que eso aumenta las interacciones y la gente está más atenta. Sin duda ellos podrían resolverlo en 5 minutos, colocando cualquier cámara a la altura del poste, que nos pudiera permitir ver si el balón entró o no entró.
Por supuesto que no lo quieren hacer, y dudo mucho que lo vayan a hacer. Todavía en el tiempo de compensación, los del Nido se dieron el tiempo de hacer más rimbombante el resultado, pues Diego Valdés filtró entre líneas para Cristian Borja, quien fue a marcar su segundo tanto como americanista ante su ex. Durante 11 minutos, el turco Mohamed mandó alineación indebida al terreno de juego, pues con la salida de Alexis Vega y Jesús Angulo, tuvieron 8 jugadores no formados en México, por lo que de haber sido todo el resultado, hubieran perdido sobre la mesa. Aquí la discusión no es por qué se equivocó o no se equivocó el turco, sino hay que centrarnos en la estúpida regla de que haya 7 extranjeros permitidos sobre la cancha. No, la alineación de vida es un error mío en el apresuramiento de hacer los cambios, así que nos tiene que servir. Y después nada, creo que superaron en contundencia, jugaron como quisieron ellos. El que maneja el cuerpo técnico soy yo y es decisión mía. Fue todo muy rápido los cambios y no nos dimos cuenta. Puede pasar, pero no va a pasar más. Aunque no parecía lo mejor, el Pachuca se está acostumbrando a remar a contracorriente y ahora tuvo que hacerlo ante Juárez. A la misma hora, pero en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos recibieron a los campeones del continente, que venían de ganar entre semana ante Puebla. En el amanecer del encuentro, José Rodríguez metió el hoyazo, Madson de Sousa Silva remató machucado, Carlos Moreno se quedó a medio campo, y el mismo brasileño llegó a empujarla para celebrar el primero. Antes de ir a descansar, los Bravos repitieron la misma forma, pero desde la otra esquina, ya que el número 9 apareció solitario para amarrar el doblete. Luego de un pequeño conato de bronca entre Idris y el goleador de la tarde, John Kennedy aprovechó la asistencia del palo para recortar diferencias. Fueron 4 minutos lo que les tomó a los mineros igualar el trámite, pues Salomón Rondón recibió a derecha y se dio la media vuelta para batir a Sebastián Jurado. Trazo largo hacia el frente, buscando Salomón Rondón de media vuelta, disparo y es gol, es gol, es gol. ¡Gol de los Tuzos del Pachuca! Le alcanzan el marcador que parecía algo seguro para Bravos de Juárez. Sin embargo, la remontada de los blanquiazules se vino para abajo con la expulsión de Brian González, quien derribó al oriundo de Alagoas cuando estaba a punto de quedar mano a mano con el guardameta. El reloj se esfumó y no hubo para más, así que ambas escuadras tuvieron que conformarse con el puntito, que es de muy poca ayuda para sus ambiciones. Los panzas verdes sufrieron, pero con un golazo de último minuto mantuvieron el liderato ante unos cholos que supieron bien cómo defenderse, hasta que ya no. La semana en León no fue para nada sencilla, pues lamentablemente la pelota se vio manchada por la delincuencia que se vive en el país. En la mañana del jueves 27 de febrero, Nicolás Fonseca se dirigía a entrenar a las instalaciones del club cuando fue interceptado en la carretera León-Lagos. Se reportó que fue despojado de su camioneta BMW y que fue privado de su libertad durante un corto periodo, aunque el equipo desmintió esto del secuestro express. Afortunadamente, el futbolista uruguayo salió ileso del altercado y además de ser convocado para el duelo ante Tijuana, saltó como titular. El juego era muy soso hasta el minuto 27, cuando a la Fiera la perdió en zona delicada. Shamar Nicholson habilitó a Kevin Castañeda, quien con un remate a primer palo puso en predicamentos al líder de la competencia. En el agregado de la primera mitad, Adonis Frías empezó a cepillar jugadores y en el último tercio asistió a Ángel Estrada, que tras un recorte soberbio definió el empate. Aunque en el segundo lapso se jugó durante mucho tiempo en tierra de nadie, a uno del final Sebastián Santos la levantó para la figura de Rodrigo Echeverría. Con el cráneo le dio la vuelta a la tortilla. Con 26 puntos, los del estado de Guanajuato se mantienen como líderes e irán a mantener el invicto cuando visiten a Santos. El equipo revelación del torneo no fue invencible y perdió en casa ante los Tigres, que pese a que recuperaron el sendero de la victoria, se despidieron de su entrenador y también de un futbolista. Luego de un primer tiempo en el que hubo emociones, pero nula claridad en el arco, al 53 Uriel Antuna se acordó de cómo pasar un balón y dejó completamente solo a Juan Bruneta, quien llegó puntual a la cita para cortar el listón. Más tarde Emilio Lara le negó el gol a Nico Ibáñez sobre la de cal, y en la recta final Paradela se juntó con Palavecino, quien con un zapatazo ajustadísimo escribió el del empate. Parecía que la división de unidades estaba firmada. Sin embargo, en el 90+4 Jesús Garza clavó un centro que picó entre el central y el guardameta para finalizar en el fondo de las redes. Después del pitido, Nahuel Guzmán fue expulsado por celebrar con la gente. Aunque parecía que estaba gritándole a la afición visitante, el argentino dijo que lo hizo con un par de niños que estaban en la grada, y la verdad es que las imágenes no son tan claras, así que quién sabe a quién hay que creerle. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que ocurrió al día siguiente.
ya que Veliko Paunovic, que tenía el equipo en tercer lugar con 6 victorias, un empate y 3 derrotas, fue destituido del cargo. Y luego, en un movimiento completamente inesperado, se confirmó el retiro de Guido Pizarro, quien apenas el sábado era el capitán, y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el entrenador por el resto del torneo. Fútbol mexicano, no lo entenderías. Ya veremos cómo le va. Lo que sí es un hecho es que se le va a extrañar sobre el terreno de juego. En un duelo de entrenadores interinos, Chivas le llenó el estadio de los Pumas para conseguir sus primeros 3 puntos como visitante. Un día antes del juego frente a los universitarios, el rebaño anunció que se despedían de la paella, ya que le daban las gracias a Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso, que se supone le darían continuidad al proyecto de Fernando Hierro. Pero ya sabes que los extranjeros en este país normalmente solo vienen a pasear y poco les importa el desarrollo de nuestro fútbol. Para concluir la limpia, a pocas horas del silbatazo se dio a conocer que Óscar García ya no seguiría al mando del equipo. Aunque existen diversas versiones sobre el tema, se dice que primero renunció y luego se arrepintió porque no le iban a pagar su finiquito. Lo cierto es que su ciclo con el Guadalajara llegó al final. A pesar de todo el desmadre, los auxiliares españoles salieron a la banca para estar ahí sentados nada más, cumpliendo su contrato. En tanto, Pepe Meléndez salió asustado, pero buscó el triunfo. Del otro lado, los del Pedregal tenían un poco más de claridad en cuanto al futuro cercano, pues luego de la destitución de Lemas, anunció que Efraín Juárez tomará las riendas del equipo. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que un mexicano dirija un equipo mexicano en la Liga Mexicana de Fútbol. Fue Raúl Alpizar quien estuvo presente en el banquillo, mientras se terminan de afinar los detalles con el canterano de la universidad, quien estuvo presente en el palco para empezar a chambear. En el primer tiempo, Alan Mozo trazó un centro para el Chicharito, quien salió en su versión de 2012 y casi casca el primero de la noche, que se quedó cerca también en la segunda mitad, por medio del mismo Hernández, quien reventó el travesaño de zurda. En el tiempo de compensación se hizo justicia para el equipo que intentó más, ya que Luis Romo buscó a Alan Pulido, quien de media tijera se quedó a nada de marcar. Alex Padilla dejó la papa caliente y Luis Gabriel Rey estuvo atento en el lugar indicado para celebrar su primer gol en primera división. Ojalá que le vaya muy bien al homónimo del Canguro, aquel colombiano que brilló en nuestro país. Desde el 18 de febrero de 2023, el cuadro tapatío no ganaba en la cancha de Ciudad Universitaria. Además, llegarán animados para enfrentar los 3 clásicos frente al América. Al otro día se llevó a cabo la conferencia de prensa para hacer oficial la llegada de Juárez, quien tendrá mucha tarea que hacer para levantar al equipo. Entendemos la situación, tampoco la podemos ocultar, pero con ese ánimo y esa energía que sentí en la mañana, yo puedo decir que vamos a pelear y después veremos para qué nos alcanza. Y es parte de la vida, la competencia. Esto yo creo que no es una competencia, yo creo que seguramente ellos en su lista había más de 2 candidatos. ¿Quién no quisiera entrenar a los Pumas? En un choque directo por los puestos de play-in, el Querétaro despachó al Puebla en casa. En el primer duelo dominical, 2 equipos que estaban bastante necesitados de puntos se vieron las caras en la corregidora. Antes de que cantara el gallo, Ricardo Marín se quedó cerca de extender su racha goleadora, ya que Jorge Hernández hizo perfecto el Cristo para mantener el 0. A la media hora, Donis Preciado respetó el movimiento de Francisco Venegas, quien con un potente remate raso puso la ventaja a nombre de los queretanos. Previo a la charla del entrenador, al extremo ecuatoriano lo trabaron por la espalda, así que César Arturo Ramos Palazuelos señaló el punto de cal. David Colman tomó la responsabilidad, pero el Guacho Jiménez apareció sin delay para evitar el segundo de los locales. Sin embargo, el paraguayo se quitó la espinita en la segunda mitad y dibujó una parábola perfecta para Federico Lertora, quien con el coco multiplicó la diferencia. Después Emiliano Gómez protagonizó un fuerte choque de cabezas que le provocó una convulsión, y pese a que el jugador se fue en el carrito de las desgracias, llegó consciente al hospital, en donde pasó la noche para estar en observación. De regreso al juego, la franja pudo haber descontado por medio de la vía penal, solo que el 4K sacó a relucir su versión rojiblanca y la mandó de visita con los baloneros. 3 puntos de oro para los del centro del país, que aún tienen chance de meterse a la fase final. En tanto, el Puebla bajó hasta la 15ª posición y el panorama no se ve tan favorable. El Atlas sumó su segunda victoria del campeonato ante un San Luis, que sigue hundido en el fondo de la clasificación. Luego del fracaso totote de perder la semana anterior ante Santos, Gonzalo Pineda quería reencontrarse con la afición, celebrando una victoria para calmar un poco las aguas. Parecía que una misma semana Atleti se despacharía a los 2 cuadros tapatíos, pues al minuto 9 Juan Sanabria retrasó para Oscar Macías, que de zurda clavó el primero de la tarde. Antes de cumplir con el primer capítulo, los rojineros igualaron el tablero, solo que tras la revisión del VAR se anuló por una mano del anotador. La visita entró dormida a la segunda mitad, ya que a los 53 segundos el cuadro académico sorprendió desde un saque de manos, y Uros Durdevich con un giro de 180 puso todo como en el punto de partida. Más
adelante, Gustavo Del Prete le ganó la espalda a Aldo Cruz y atendió un centro pasado a segundo palo para sellar la remontada. Además marcó su primera diana con el conjunto atlista. Al 72 se encontraron a Yuka tomándose un café en la sala de su casa. Controló de derecha. Con un temple de aquellos le metió todo el empeine para finiquitar el 3-1. También Mateus Doria se unió al festejo de la noche. A su tanto fue invalidado por posición adelantada. Y así el árbitro decretó el final, que ayudó a respirar al zorro, que aún está cerca de pagar la multa. Monterrey tuvo una noche histórica, pero aún así sufrió de más ante uno de los peores equipos del certamen. El Tano Ortiz volvió hasta la que hace unos meses era su casa, pero con un equipo diferente, así que se trataba de un duelo especial. Por otro lado, los norteños querían volver a sumar de a 3 después de haber perdido a media semana ante Mazatlán. Además tenían de nueva cuenta en la alineación titular a Sergio Ramos. Para sorpresa de todos, el cuadro lagunero salió a proponer en la cancha del Gigante de Acero, pero fue hasta el 22 cuando tomaron la delantera, gracias a un cabezazo de Aldo López. Sergio Canales casi contesta de inmediato, pero le sacó pintura al travesaño y después provocó el grito de todo el estadio. Sin embargo, se trató de una lesión óptica. A los pocos minutos de culminar la primera parte, Gerardo Arteaga encontró a Germán Berterame, quien está recobrando la memoria goleadora, y ayer lo demostró, aunque se le volvió a olvidar al inicio de la segunda. Fue al minuto 57 que el estado de Nuevo León se paralizó por un instante, ya que el número 10 mandó el centro a la olla. El ex Real Madrid entró encarrerado y sin frenos al área para tirarse una palomita, que significó la voltereta. Sale en posición correcta, viene Canales, el centro, el remate de cabeza, ¡gol! Lo buscó y lo encontró. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Sergio Ramos se brinda al público y no solo mete gol. El central español llegó a los 141 goles oficiales, 101 con la Casa Blanca y primero que hace con la raya, leyenda absoluta. No más que la fiesta duró solo 7 minutos, ya que Bruno Bartichotto le ganó la espalda al 93 y con un disparo cruzado venció al Mochis Cárdenas, que bien pudo haber hecho un poquito más. La furia española no tardó mucho en poner todo en orden, dado que el ex del Betis acomodó su pierna más hábil y con un izquierdazo, más dirección que fuerza, regresó el dominio albiazul. Cuando la afición ya estaba recogiendo sus pertenencias, el Tecatito bailotó por la derecha y le puso un bombón al lateral izquierdo, quien con una volea fulminante mandó a dormir a los guerreros. Este sin duda fue el mejor partido de toda la jornada. En Inglaterra no hubo Premier League, pero sí FA Cup, y el Fulham eliminó desde el manchón al Manchester United para colarse a los cuartos de final. Raúl Jiménez inició en el banquillo, pero ingresó en la parte final del tiempo regular. Además puso su granito de arena en la tanda de penales, que finalizó 3-4. En la Serie A, Johan Vázquez con una volea se encargó de poner el empate en el duelo del Genoa ante el Empoli. Además fue elegido como el MVP del encuentro. Partidazo para el ex de Pumas, que ya es una pieza inamovible en el esquema de Patrick Vieira, y esta semana sonó para llegar a la Juventus. Mientras tanto, el Milan es una lágrima y media, y aunque Santiago Jiménez participó los 90 minutos, no pudo hacer gran cosa para evitar la tercera derrota consecutiva del cuadro rossoneri. Ahora frente a la Lazio, el mexicano tuvo un muy mal desempeño, pues pocos balones le hicieron llegar, y los que sí no supo qué hacer con ellos. En Bélgica, el chino Huerta participó 86 minutos y se fue en blanco. La victoria del Anderlecht de 2-0 su estándar de Lieja. ¿Crees que Guido Pizarro es la solución a los problemas de Tigres? ¿Cómo te parece que le va a ir a Efraín Juárez con los Pumas? ¿Qué opinas de lo ocurrido en el América contra Toluca? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, así como compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete si es que aún lo estás meditando, porque aquí te seguiremos contando a todas las leyendas del fútbol mexicano.